el tema en la mesa, pues hay una gran diferencia, al menos en el tema de muertes por suicidio. Aquí en México, al menos, en otras ciudades es diferente, pero al menos aquí en México, de 10 muertes que se dan por suicidio, 7 son hombres, ¿no? Entonces es muy abismal la diferencia. Y de alguna manera hay componentes diferentes al momento de lidiar con el tema de riesgo de suicidio, ¿no? En hombres, mujeres, ¿no? Ahora sí que al menos contactando un poquito su experiencia, ¿no? Que hayan tenido quizá en ese sentido algunos amigos, conocidos, colegas, como que han identificado de repente ustedes que sean factores al menos de riesgo, es decir, factores que incrementen la probabilidad de que tengan ideas, pensamientos, incluso intenten en sus propios conocidos, quizá nombres, ¿no? La evidencia dice algunas cosas, ¿no? Pero creo que a veces la evidencia anecdótica también nos permite conocer un poco de cerca esas variables, ¿no? ¿Qué han notado ustedes de repente en sus conocidos hombres que se han permitido justamente expresar al menos este tipo de situaciones? ¿Qué han notado ustedes? Mira, a empezar, vamos a decir, a sus 26 años todo eso sabe, ¿verdad? Cuando llegue a mi edad, pues no mames, ¿verdad? Es correcto. Dios quiera que sí, para que salve, si es correcta la palabra, o ayude a muchos hombres a no dar Ese paso. ese paso o no optar por esa solución a los problemas que o sea, y ahora sí que te felicito, que bueno, no agarraste ahora sí que un problema facilito, por así decirlo, decir, me gustó, lo entiendo, o sea, me llamó la atención el tema del suicidio, yo dije, ay, güey, pues algo fácil, ¿eh? Algo facilito, con un poco de sarcasmo, pues. Te felicito de verdad, que bueno, porque sí se necesita realmente que se dé a conocer, y más ahorita en estos tiempos que a mi compa le mama el tema político y de cómo se debate y de cómo se dicen cosas de una cosa u otra, y aparte aquí en este podcast también nos mama ser conspiralocos. Entonces, el dato que le acabas de dar es un pase a gol para que empiece a soltar de su ronco pecho todo lo que trae en esa lucha o disque lucha que han querido vender en ciertos lugares o ciertas personas o ciertos grupos entre unos y otros, entre hombres y mujeres, y esto y otro, ¿no? Ahora sí que hace rato pensaba precisamente cómo iniciar, me lo facilitaste, de verdad, qué bueno que haces esa labor, y pues ahora sí que anécdotas, a lo mejor te doy el pase porque tú estás más cerca ahorita, sobre todo también por tu profesión, psicólogo, con gente, con personas que a lo mejor han mostrado alguna señal, a lo mejor yo también, pero evidentemente no soy psicólogo, no puedo a lo mejor decir, ¿No has tenido sí, algún amiguito del bosque, güey? no he tenido algún amiguito que al del final bosque hayas visto que como directamente diga, me haya dicho, güey, me quiero matar. me quiero quitar la vida, o sea, o he tenido pensamientos de quererme quitar la vida. No he tenido yo, afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo verlo, o sea, honestamente, alguien que me diga de esa manera, ¿no? Lo más cerca es alguien que nos platicó Juanito, que dijo que él sí había conocido Sí. a un chavo que sí le habló, y Juanito pues, ahí estuvo ayudando. Lo orientó, dio el cesame. De ahí fuera, no, a excepción de... Pues yo, obviamente, por mi profesión sí me ha tocado. Pues, obviamente, ahora sí que pues, tú hiciste tu servicio social. Sí. Ahora sí sabes que en el Centro de Salud Mental aquí del Estado, de Tepic, o sea, pues sí me toca de una forma constante estar en contacto con personas, en este caso hombres. O sea, creo que algo que he notado, a lo mejor, o sea, de cierta forma, de forma positiva, o sea, creo que los hombres ya se están acercando un poco más a tomar este recurso de lo que es la terapia psicológica, o sea, ya se están acercando más a hablar, a expresar que, pues que ya llegaron a un límite, ¿no? O sea, que ya llegaron a ese límite, que ya llegaron a esa parte donde a lo mejor, ahora sí el reconocer que no puedes más, sí, y muchas veces manifestarlo a lo mejor desde esta dialéctica de, puta, ya no puedo más, ya no quiero seguir, o sea, me dan ganas de desvivirme, o sea, y al final de cuentas, a lo mejor por la estructura en la que estamos educados, a lo mejor como en esta parte de hombre de yo tengo que ser
altamente funcional, y en el momento en que no lo encuentro, ya no tiene un sentido el seguir o el continuar, pues creo yo, o a lo mejor eso hace que las estadísticas, pues estemos 7-13, ¿ah? O sea, Sí. en esa parte, ¿no? Voy a interrumpir un poquito. Lo dijo muy decente, muy profesional, pero lo voy a decir así, o sea, es una mentira esa de que, que el patriarcado y que esto y todo otro, o sea, realmente pues, quienes la están pasando mal o quienes la han pasado mal, entiendo, o sea, con la mesura con la que lo estoy diciendo, o sea, tampoco voy a cargarle la balanza. Vamos a minimizar. No voy a minimizar que haya una estadística de 3, sí, porque 1 es demasiado. Es demasiado. No tendría por qué. No tendría por qué, exactamente. Pero sí, en el ánimo de también como que sanear un poco el medio ambiente, tanto digital como entre copas, la charla, porque están de repente demasiado contaminadas con demasiada falsa información o tendenciosa información donde pues, te hacen pensar como que los hombres viven en el paraíso por ser hombres y las mujeres viven en el infierno por ser mujeres, o sea, hablando de este mundo. Y pues no, o sea, la estadística nos dice que sí se carga un poco más la balanza por este lado. Y lo interesante y que a lo mejor ahorita sería bueno, a lo mejor de una manera muy general, y si el tema lo permite, también tus tiempos, alguna otra visita para abundar más en el tema, pues que bueno, hablar de, lo voy a decir en una pregunta muy simplista, lo voy a reducir a esta pregunta, ¿por qué se suicidan más los hombres? Sé que es, lo voy a decir muy simplista y muy reduccionista, es multifactorial, lo sé, o lo puedo arguir, pero ¿por qué se da? ¿O por qué se estará dando? ¿O por qué se ha dado? Porque no es una estadística que creo que sea de hoy, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, es una tendencia. Es una tendencia tú lo sabes mejor, en tu estudio te has dado cuenta que eso es de hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Entonces, como bien lo decía David, hoy en día creo que sí se está dando que más hombres nos abrimos o nos estamos empezando a abrir a decir, pues me siento mal, ¿verdad? Porque desgraciadamente si vamos a hablar de un patriarcado, vamos a decir que ese mismo patriarcado que te han pintado nocivo para un solo lado, pues ha sido nocivo también para el otro, ¿no? O sea, para todos, en todo caso, si existiera realmente, ha sido un problema para todos, ¿no? O sea, no nada más para las mujeres, sino también para los hombres, porque los hombres sí vivimos una realidad en donde no puedes o no se te permite o culturalmente te enseñan a no mostrar debilidad, porque si muestras debilidad, pues eso es porque eres débil, ¿no? Entonces, como eres hombre, no tienes que ser débil, tienes que ser fuerte. Entonces, qué bueno que das el dato, malo porque existe, pero bueno que lo estás dando, sí, para que quien nos pueda escuchar, si en algo le ayuda, me refiero a sanear su pensamiento. No vivimos un privilegio. Nadie está viviendo un privilegio por ser hombre, ni nadie está viviendo un infierno por ser mujer, matizando el asunto, obviamente, ¿verdad? Claro que hay particularidades, hay historias, hay contextos, hay de todo, pero lo que voy es, de manera muy general, hay que hacernos conscientes de que todos la estamos pasando mal o todos la estamos pasando bien, pues, o sea, no hay que cargar de un solo lado la balanza para decir, yo sufro más, yo sufro menos, tú sufres más, tú sufres menos, no, o sea, esto es un problema de salud, y como es un problema de salud, pues ¿quiénes son propensos a padecerlo? Todos. Entonces, pues bien, justo el tema de pues, por qué se suicidan los hombres es como, pues prácticamente, incluso hay libros, ¿no? Que lo explican y que es como justamente algo, pues algo complejo, ¿no? Para empezar, justamente comentábamos, pues es multifactorial, ¿no? No hay un factor por sí mismo que sea decisivo, incluso se me atrevería a decir, ¿no? ¿Por qué las personas se suicidan en general, siendo hombres o mujeres? Tomo como esta frase de un libro justamente que se hizo de entrevistas hacia consultantes con riesgo. Dice, acumulando toda la evidencia, lo que en este momento tenemos, o que llegamos al veredicto hoy, 2026, es como no tenemos toda la historia completa de por qué las personas mueren, ¿no? Tenemos parcialmente una información, correcto, pero nos hace falta ver muchas otras caras, ¿no? Los modelos predictivos para el suicidio son inefectivos. Las escalas que de repente aplicamos, bien una persona puede tener riesgo leve,
el día de mañana pasa algún evento desafortunado que en ese caso detona, desencadena o incluso propiamente llegue a un desenlace fatal, ¿no? Por esa parte al menos todavía seguimos como haciendo la labor al menos de seguir investigando, de seguir proponiendo cosas, alternativas, mejores modelos, ¿no? Al menos con el tema del suicidio en hombres, hay un estudio al menos que me gusta mucho que se ha hecho, son de esos estudios como con alta jerarquía, es decir, como los meros de los estudios, ¿no? Se han recopilado en 20 años las experiencias justamente de hombres que han intentado al menos quitarse la vida, ¿no? Está un poco sesgado, sí, porque son sobrevivientes, ¿okay? Es decir, hay como este sesgo de superviviente de que, pues, bueno, nos damos cuenta de aquellas cosas que están pasándola mal, pero aquellos que están aquí con vida con nosotros y que nos han relatado qué cosas están pasando, ¿no? Hay muchas variables que convergen, ¿no? Datos, por ejemplo, importantes, ¿no? De las muertes, por ejemplo, por suicidio en Estados Unidos, de hombres, el 90 y pico por ciento, 96% han sido por armas de fuego, ¿no? Es una variable al menos que influya que, uno, el acceso a armas sea más fácil. En los Walmart de Estados Unidos, las sandías, cartuchos de armas y las armas, ¿no? Prácticamente. Entonces, el hecho de tener a disposición métodos letales que sean efectivos, pues obviamente dispone justamente a que las personas utilicen los métodos de manera más accesible, ¿no? Otra estadística, por ejemplo, ¿no? Los hombres justamente en países de ingresos altos, donde se supone que justamente es como domina al menos en la escala jerárquica los hombres que tienen puestos jerárquicos altos, que tienen ingresos muy altos. Los hombres tienen 3 veces más de probabilidad de morir por suicidio. Es decir, las tasas más altas de muertes por suicidio están en países de ingresos altos, ¿no? Se pueden hacer algunas diferencias, ¿no? Claro. Hombres, aquí incluso en la realidad, al menos hoy por hoy de Tepic Nayarit, pues obviamente un hombre a veces no cumple el rol de hombre, no provee, no trabaja, prácticamente no pertenece como a una sociedad, entonces prácticamente se le va desconectando. Pues en algún momento, si tiene facilidad, tiene métodos, termina, al menos con un desenlace fatal. Pero propiamente hay otras variables como que son culturales, ¿no? Desde, por ejemplo, el cumplimiento excesivo de estándares masculinos, como hemos visto, tener N cantidad de ingresos, tener N cosas llegado a cierta cantidad de años, por ejemplo. Hay cierta desvalorización al menos de necesidades que las personas, que los hombres necesitan con otras personas, ¿no? Cuántos espacios tienen los hombres como de recreación, de permitirse sentirse vulnerables justamente, ¿no? Bien, lo platicabas, ¿no? No sé si sea como propiamente de la población que están ustedes, pero justo como le decía, no sé si sea bueno o malo que las personas no me cuenten si están pasando mal, claro. O sea, bien puede ser preocupante porque no hay como todavía esa apertura, correcto, o bien que no puedo realmente nada, no lo sabemos. También hay al menos este tema quizá un poco cultural, un poco individual, de supresión emocional, ¿no? Los hombres usualmente lidian con sus emociones de manera diferente, ¿no? Altos índices de alcoholismo, tabaquismo, conductas de riesgo. Entonces, eso hace al menos un poco más complicado para los hombres llegar a reconocer sus emociones, llegar a expresarlas, llegar a modularlas, y pasan al menos de sentir las emociones que suelen ser incómodas, llega a la supresión, ¿no? Tiendo a hacer cosas en extremo para suprimir, evitar esas emociones que son incómodas. Dicho sea de paso, al menos el suicidio desde modelos como más contemporáneos no se concibe como una enfermedad mental. Al igual que todas las conductas saludables tienen un propósito, una función. Entonces, usualmente el suicidio no es que las personas se quieren quitar la vida como tal, sino que quieren que la vida se sienta de manera diferente a como la están sintiendo en este momento, ¿no? Claro. Si tuviéramos la oportunidad de darle una nueva vida a las personas sin las cosas que le están afectando, probablemente tomarían la decisión de seguir acá. Desafortunadamente hay algunas personas que no alcanzan a ver algunas cosas que tienen todavía su vida por delante, y pues eso termina de ser como un dolor no solamente para su familia, sino pues para generar una sociedad. Como bien lo dicen, pues una muerte ya es al menos suficiente en ese sentido, es mucho.
Y la idea es justamente ir disminuyendo, ¿no? Si bien no llegar hasta cero, al menos aproximarnos a llegar hasta ese cero, ¿no? Y pues de ahí para adelante, ¿no? Realmente hay como historias más o factores de riesgo más individuales, desde justamente una crianza un poco más negativa en sus primeros años, reglas rígidas al menos del deber ser del hombre, o reglas rígidas de cómo debe de ser el malestar emocional y cómo debemos de gestionarlo nosotros, o reglas muy rígidas también de qué debo de hacer yo con esto que yo siento, ¿no? Entonces es ahí donde se vuelve problemático para la persona y ante la ausencia de habilidades efectivas y ante la presencia de modelos reconocidos de suicidio, ya es ahí donde la persona empieza a reconocer, ok, el suicidio es una alternativa para hacerle frente a esto, ¿no? Entonces ahí se configura el suicidio como una estrategia al menos de regular emociones que son incómodas, con este sentido de brindar solución a algo que está siendo sumamente doloroso para la persona, ¿no? Pongamos dos ejemplos, ¿no? Una persona que de repente tiene como problemas financieros, económicos, ya ha intentado mil y un cosas y ya no se le ocurre qué más hacer, ¿no? Entonces piensa en la idea de que, bueno, como no tengo manera de cómo solucionar esto, que suele ser muy grande, pues pienso en esto, ¿no? O bien personas que de repente sienten un malestar emocional muy grande, que lo único que quieren hacer es dejar de sentirlo, ¿no? Entonces es ahí donde se configura como una estrategia de resolución de conflictos, resolución de problemas, perdón, una estrategia de regulación emocional. Y pues de ahí para adelante, como les digo, hay algunas variables, factores que pesan más que otros según la historia de vida de la persona, según otros componentes que estén ahí en el contexto. Fíjate, Carlos, dos cosas, ¿no? O dos preguntas, bueno. O sea, yo digo un poco lo que he visto, he notado, he leído, de lo que me ha tocado ver, mejor como vamos a hablar de México, sí. no vemos o no nos toca atender otro tipo de temas latinoamericanos, pero por ejemplo, o sea, y ahora hasta a nivel estado me vería, o sea, ¿qué tanto es la variable o en estadística? No la tengo, o sea, pero, o sea, en estadística, o sea, el tema adicciones, ¿qué tanto influye o impacta en el tema del suicidio? Ok. Eh, Entiendo que en ocasiones, al ser el suicidio como una estrategia de regulación emocional o de evitación de las emociones, en ocasiones, por ejemplo, hay cierta comorbilidad, ¿no? Es decir, hay personas que usualmente, al utilizar más estrategias de evitación emocional, la estrategia última pasa a ser el suicidio, ¿no? Es decir, personas pues constantemente evitan con ciertas sustancias, con el tabaquismo, con algunas sustancias más fuertes, a evitar esa sensación que suele ser incómoda, ¿no? El problema es cuando deja de ser funcional, ¿no? Cuando ya no les permite tener ese beneficio que yo quiero que tengan, ¿no? Entonces ahí, pues, ante la ausencia de esto que usualmente me servía, quiero evitar de otra forma, ¿no? Entonces ahí llega el suicidio con más fuerza, ¿no? Pero sí, o sea, completamente de acuerdo. O sea, quienes ya tengan un poquito más de acceso hacia ese tipo de sustancias, o bien pueden incurrir justamente en conductas de riesgo, llámese un consumo excesivo de sustancias, o en algún punto esas sustancias pueden permitirles ser al menos un medio letal para conseguir este fin, ¿no? O sea, lo entiendo así. Las adicciones son un potenciador realmente de un pensamiento suicida, por decirlo de alguna manera. No, si lo estoy entendiendo bien, no quiere decir, corrígeme, por ejemplo, igual si todas las personas que tienen una adicción o que empezaron con una adicción, no sé, es porque tienen un pensamiento suicida o porque han tenido algún pensamiento suicida. O sea, no hay una correlación así directa entre, ok, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cigarro. No me gusta, es un ejemplo hipotético. Sé que es dañino, sé que es un vicio, pero no necesariamente existe una correlación con un pensamiento suicida, ¿no? O sea, eso es lo que estoy entendiendo, pero sí entiendo que es un potenciador realmente para una persona que ya trae un problema emocional, que busca, como bien dices, una solución. Yo soy un creyente, en efecto, que todo lo que hay en mi cuerpo, todo,
lucha porque yo esté vivo. O sea, nadie nace pensando en morirse, por así decirlo de alguna manera. O sea, todo está diseñado para vivir. Todo, soy un creyente de eso, y creo que la ciencia lo confirma, ¿no? O sea, todo está diseñado, o todo mi cuerpo lucha todos los días por mantenerse vivo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando viene una enfermedad como el cáncer, a lo muy poco que sé, entonces hay algo que está funcionando no de la forma adecuada, que genera esa situación y que detona en otra y así. Entonces entiendo que en la parte mental, lo mismo, ¿no? O sea, sé que todo está funcionando para que yo viva, pero hay algo que de repente empieza a no a funcionar de la forma más correcta, y eso puede ser una, ¿cómo dices?, una crianza demasiado rígida a lo mejor, el contexto cultural entre el que los hombres vivimos, por así decirlo, o hemos vivido, donde, lo dije hace rato y lo vuelvo a decir, muestras debilidad, pues eres débil. Entonces se te va apartando del rebaño, por así decirlo. Este güey no. Entendiendo. Mándalo a jugar padre. Todos los que. Exactamente. Entendiendo que aunque nos guste o no, este mundo funciona con jerarquías. Claro. Yo así lo veo, y a lo mejor mucha gente pensará, troglodita. No. Así funciona el mundo, con jerarquías. Realmente no existe esa comunidad o ese mundo comunitario en donde todos somos iguales, porque si todos fuéramos iguales, entonces no habría diferentes factores por el cual una persona decide el suicidio, perdón, y otra decide el suicidio y otra decide otra cosa. Es imposible, eso es una utopía. Realmente las jerarquías existen. Hasta dónde hemos permitido que una jerarquía sea sana es donde yo ahí entiendo que puede entrar todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, un pensamiento suicida, una adicción, un comportamiento o una conducta dañina o autodestructiva o lesiva hacia el de enfrente. Entonces, el problema, digamos, es llegar a la raíz y no nada más atacar el síntoma, sino decir, a ver, ¿por qué está? A eso me refería con mi pregunta, pues a que yo sé que se entendió bien. Sí. ¿Por qué está sucediendo esto más de este lado, por así decirlo, que del otro? Y bueno, me queda claro que hay muchas situaciones que influyen, incluso a lo mejor no sé, desde antes de nacer. Y lo digo porque yo era una persona que, y él es testigo, yo pensaba así, yo cuando tenga mi primer hijo, yo quiero que sea niño. Y no, gracias a Dios es una hermosa niña, mi primer hija. O sea, y inmediatamente, lo digo porque él es testigo, muchas veces él y su hermano me escucharon decir, no, yo no quiero tener niña. Cuando supe que era niña, inmediatamente cambió algo en mi cerebro y dije, yo hoy en día veo a mi hija y digo, y no me imagino ya un mundo sin mi primer hija, ¿no? Pero a lo que voy es, sí influye. O sea, ¿por qué? Porque dices, ¿cómo voy a traer, cómo va a ser, cómo voy a traer una mujer a este mundo en donde yo tengo que demostrar que incluso, me estoy acordando, los romanos eran así, o sea, discriminaban incluso por sexo, ¿no? O sea, le decían a su esposa, si vas a tener una niña, deséchala. Si vas a tener un niño, pues quédatelo. Si no, porque no había el mismo valor. Estamos hablando de las sociedades romanas, que se les considera en algunas cosas que fueron bastante buenas, pero en otras era bastante nocivo el asunto. Entonces, a lo que voy es, si lo queremos ver desde ahí, pues venimos arrastrando ese tipo de pensamiento que a lo mejor se ha ido matizando o ha ido escabulléndose de una u otra manera, pero que desde bien atrás, o sea, viene generando una carga, o así lo entiendo yo, una carga emocional, y termina siendo una carga física también, del cómo debería de ser el mundo, la realidad, y que a lo mejor por eso las personas optan, como bien lo dices, y me gustó mucho eso, ven el suicidio como una forma de matizar o de quitar el dolor, porque al final de cuentas nadie quiere el dolor, ¿no? Sí. Nadie queremos el dolor. Sí, justamente, y hay algo como muy importante detrás de todo eso que comentas, es que el suicidio como tal no es el problema, y justo como haciendo alusión a esto que comentaba, que no es como tal el problema, ¿no? Es la manera en la cual queremos resolver los problemas, ¿no?
y así como funciona para algunas personas el hecho de aliviar esa sensación, ese malestar que implica vivir la vida como la estoy viviendo, con esos grises que quizás son más tenues, más notorios. Entonces, a partir de ello, pues justamente va teniendo más sentido para las personas, ¿no? Pero sí, completamente, o sea, tanto, por ejemplo, el suicidio como el consumo de sustancias para algunas personas puede ser o puede funcionar para prácticamente lo mismo, para resolver eso que yo quiero, ¿no? Llámese para lidiar con los problemas que estoy sosteniendo en este momento, cómo en ese sentido mitigar o aliviar al menos el malestar que está teniendo. Y suele ser un atenuante, ¿no? Porque evidentemente al tener como sustancias extras en nuestro cuerpo, pues nuestro juicio se ve alterado, de repente tiendo a tener un poco más de impulsividad, más de arrebatos, entonces suelen ser criterios un poco más de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, te muestras más expuesto, sí, ante emociones que suelen ser placenteras, pero también te muestras vulnerable ante aquellos dolores que de repente aparecen ante la ausencia de la sustancia, ¿no? Entonces ahí la desesperación y la impulsividad pues juega un papel importante para que de nueva cuenta las personas puedan intentarlo con más facilidad, ¿no? No hay como tal una correlación directa, ¿no? Puede ser sí, un atenuante al menos importante, y a partir de ahí, según la persona, según la historia, va teniendo más o menos relevancia el consumo de sustancias más la aparición de ideas de muerte, ¿no? Pero la idea es de que de la misma forma, ¿no? Suelen ser factores de riesgo, ¿no? Cosas que van sumando, al igual que muchas otras cosas. Los factores de riesgo suelen ser igual individuales, ¿no? El consumo de sustancias puede ser un factor de riesgo muy importante para una persona, como en este caso la pérdida, la ausencia de alguna figura importante de su vida puede ser otro factor de riesgo más importante para que desarrolle el suicidio otra persona. Entonces, notar que también suelen ser, la gravedad al menos de los factores de riesgo suelen ser individuales. Hay algunos que son como muy comunes, al menos en el tema hombres, que suele ser justamente el consumo de sustancias, por ejemplo, que suele ser el tema de divorcios, por ejemplo, o sea, personas que están solteros, divorciados, pueden tener más riesgo que aquellos que están eh, ya ves, en unión libre, en pareja, justamente, hombres que de repente tengan un poco más de facilidad, de tribu, de comunidad, para expresar justamente abiertamente sus emociones, ¿no? Esto tiene sentido, al menos hay como ciertas hipótesis de por qué se desarrolla justamente el tema del suicidio, al menos en el tema que brindamos, como a veces cuando la sociedad excluye un poco a los hombres, o ellos mismos por sus propias reglas se van excluyendo, es que hay como algunos componentes, ¿no? O bien los hombres se perciben como una carga, es decir, que dejen de cumplir el rol que usualmente tienen como hombres, y que a la par tengan una pertenencia frustrada, ¿no? Es decir, que quieran ser parte de una sociedad, no encuentren la manera de cómo ser, ¿no? Este modelo puede aplicar para tanto hombres como mujeres, pero al menos analizando el tema de hombres. Y aparte teniendo acceso a medios digitales, ahí puede ser el suicidio configurado, ¿no? Ese es más como un modelo interpersonal de cómo la sociedad va al menos jugando un papel importante en el tema del suicidio. Entonces, como resumen al menos, entendería que suelen ser el consumo de sustancias atenuantes, a veces suelen cumplir las mismas funciones que el tema del suicidio, regular emociones intensas, o a veces darle solución a los problemas que yo estoy teniendo, que usualmente suelen ser emocionales. Algunos factores pesan más que el otro, según la historia de la persona, pero entiendo que un factor de riesgo muy importante suele ser el interpersonal, ¿no? Como la carga percibida de las personas, de los hombres en este caso, y la pertenencia, la poca pertenencia a la sociedad, más el acceso a medios letales suele ser como una triada importante al momento de que una persona desarrolla menos estos pensamientos, estas ideas. Fíjate, Carlos, ahorita que te escucho, y creo que al final han sido temas que nos hemos aventado de repente cuando no tenemos pacientes ahí, cuando conocemos en el cónsul y todo eso, o estamos en espera. O sea, ¿tú crees? Yo creo que sí, ¿no? Me gustaría escucharte, igual Mario. Sí. O sea, ahorita que hablabas esto al final, obviamente nosotros estamos como configurados de una forma, ya como lo que te escucho y los datos que das, obviamente es
nuestra salud mental y emocional va muy enfocada a la funcionalidad que tenemos, ¿no? Sí. O sea, en esta parte del rol que quiero asumir, en esta parte de, pues soy hombre, tengo que trabajar, tengo que proveer, tengo que proteger, tengo que cuidar, tengo que sostener. O sea, como toda esta parte, a lo mejor en la parte a lo mejor en el tema familiar, ¿no? A lo mejor en el tema social, o sea, igual, ¿no? O sea, es esta parte de, pues si pasa esto, ni pedo, tengo que seguir y tengo que seguir y tengo que seguir, ¿no? Entonces al final es una conducta en extrema funcionalidad, ¿no? Sí. O sea, entonces al vivir una conducta en extrema funcionalidad, pues no tienes espacios o no te permites espacios, pues de cierta forma de conciencia o de, ni siquiera de concientizar cómo estás, ¿no? Sí. O sea, entonces, partiendo de esto, yo hago como este contexto, o sea, desde mi perspectiva, o sea, creo que al final la psicología, en este caso a nuestro lado, o sea, creo yo, y a lo mejor tú corrígeme, tú más chavo, más nuevo, o sea, ¿no? O sea, siento que al final de cuentas no se ha enfocado, a lo mejor hoy en día que existen terapias para todas las viejas, entonces al final, o sea, ya está saliendo, ya está saliendo. No se ha puesto como esta parte, o sea, al final yo creo que la terapia psicológica como se ha implementado a la historia, creo que no ha sido tan efectiva con los hombres. O sea, por algo a lo mejor como la disminución en población de hombres accediendo a una terapia psicológica. Hoy en día empieza a aumentar, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, o sea, no sé qué tanto, o sea, el hecho me voy a la terapia de charla, ¿no? O sea, ir y hablar y todo, o sea, a lo mejor a una mujer que al final está más especificada en ir, sentarse y hablar, le va a ser más efectiva a un vato que va y se sienta y hable, pues, ¿no? O sea, no sé qué tanto al final, en este caso, de lo que has venido estudiando en estas actualizaciones, o sea, qué tanto se ha evolucionado en eso, a lo mejor decir, bueno, la terapia psicológica, por qué responsabilidad estamos tomando en cómo se tiene que atender a un hombre, pues, ¿no? Porque obviamente un hombre sentarse y platicar, o sea, te va a ayudar, a lo mejor sí, pero de cierta forma en esta parte conductual funcional, pues tal vez necesitas más pinches tareas, o sea, ocupacionales y en este pedo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves antes de qué ha salido, que nos ilumine y nos ilustre? Ajá. Me hiciste acordarme de algo ahorita con tu comentario y que a lo mejor abona lo que acabas de decir, y si no, desechen. Yo no dije nada. Entendí esto. O sea, es más efectiva la terapia para mujeres porque, ajá, de manera, vuelvo a decirlo, burda o simplista, lo voy a decir, porque ellas se exponen más, digamos, a exteriorizar lo que sienten. Entonces, por decirlo de esta manera, han sido más sujeto de estudio que los hombres. Así lo entendí. Los hombres somos más reservados o más expertos en mentir, por decirlo de alguna manera, para exteriorizar lo que está sintiendo. Entonces, no ha habido tanto sujeto de estudio, por así decirlo, para que la terapia o existan terapias más efectivas dirigidas propiamente al hombre. Así lo entiendo. Ok. Pero por ahí leí en alguna ocasión, antes de que la psicología existiera como ciencia o como rama de la salud o X o Y, yo un día me pregunté, bueno, ¿y cómo se solucionaban los problemas entonces antes? A ver, exactamente. Dije, bueno, antes de que la psicología existiera había problemas, un montón, más que ahora, supongo, sí, no sé. Había algo para solucionarlo, y bueno, pensé en la religión, ¿ok? Las religiones ayudan o pueden ayudar o pueden potenciar también incluso. Pero por ahí en un escrito llegué, o en una lectura llegué que, bueno, antes de la psicología era la filosofía. Y los griegos pues, eran expertos en eso. Y la filosofía no era otra cosa nada más que sentarte a pensar, primeramente, ay, cabrón, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Entender o tratar de entenderte tú y después exteriorizarlo con otro. O sea, finalmente Sócrates y todos ellos así lo hacían, ¿no? Se sentaban, empezaban a platicar y había varios que, oye, yo tengo duda en esto, ¿qué piensas? Ok, bla, bla, bla. Entonces entiendo que era una forma o una manera de conocer al ser humano, de conocer la mente, lo que piensa y cómo lo resuelve y una forma de buscar una respuesta. Entonces, anteriormente, los hombres eran los que se dedicaban a eso, a la filosofía.
¿cuántas mujeres en la historia conoces que Están eran oprimidas y no se les permitía. filósofas? Hasta ahorita, en mi ignorancia, porque no lo soy, ni conozco toda la historia de la filosofía, no sé si exista o haya habido alguna. O sea, a lo que voy es, los hombres se dedicaban a eso. Entonces, los hombres estaban interesados en cómo piensan los hombres y cómo funciona el mundo y cómo pueden resolver finalmente. Entonces, ¿en qué momento de la historia pues eso cambió? ¿En qué momento el hombre como tal, el sexo masculino, pues dejó de interesarle esa parte en donde a lo mejor le funcionaba o le servía? Digo, para eso está la filosofía estoica, hay un montón de filosofías que salieron precisamente del hombre buscando respuestas a lo que le pasaba y a lo que sentía y a lo que veía, ¿no? Pues, ¿en qué momento pues el hombre se puede desconectar? Perdimos. O dijo, pues mejor esto lo dejo por irme a hacer billetes, por así decirlo, ¿no? O por irme a hacer lana, ¿no? Tuvo que haber un tiempo, tuvo que haber un momento en la historia de la civilización o del ser humano en donde se dio la vuelta, ¿no? En donde cambió ese chip y dijimos, no, esto es ocioso, no me va a servir absolutamente para nada, lo que sí me sirve es hacer varo, es hacer esto, es llegar a tener un nombre, llegar a tener una propiedad o miles de propiedades o X o Y, y ya la mente, pues ahí como sea, mientras yo sea bueno para generar, quiere decir que soy bueno para todo. Entonces hubo un momento en la historia, creo yo, donde eso sucedió, o sea, donde realmente entonces el hombre como tal dijo, el cerebro ahí que se resuelva mientras las manos puedan hacer lo que pueden hacer, muy conectado a lo mejor con lo que dices, somos en base a la función, a lo que damos, ¿no? Digamos, Sí. Entonces yo creo que ahí sería bueno indagarnos, a ver, qué momento empezó a cambiar esa parte y a lo mejor un punto de partida sería, pues no sé, tú lo conoces mucho mejor o estoy diciendo un disparate, o sea, ¿en qué momento de la historia empezó a haber esa diferencia de la estadística que mencionaste al inicio, 7-3? ¿En qué momento empezó, no? O sea, Sí, hay algo, por ejemplo, y me agrada al menos como ¿cómo se llama? Como esta configuración que le damos a esta charla, porque, o sea, claro está, ¿no? Cambiaron como las prioridades, al menos tanto de hombres como mujeres, y ha habido como etapas muy distintivas, al menos en cuanto a la cuestión social, ¿no? Creo yo al menos que a partir de la revolución industrial, pues empezaron a voltearse a ver otro tipo de prioridades justamente, ¿no? Ya los hombres se tenían que preparar justamente para operar máquinas, para tener trabajos extenuantes, antes como estas normas de regularización del trabajo, horarios, bienestar, pues no era tan visto, era justamente producir, ¿no? Entonces justamente ante los cambios de las sociedades empezaron a voltearse a ver otro tipo de necesidades, ¿no? Y venden justamente más la idea de, mira, es que tú necesitas esto, ¿no? Como lo es en general con todas las sociedades, ¿no? Entonces justo complementando un poquito tu idea, al menos con ánimos de estar equivocado y conocer un poquito más, pienso yo que cambiaron un poco estas prioridades, ¿no? Que se dejó de ver como apremiante o deseable el hecho de construir conocimientos, construir bienestar, y se empezó a centrar un poco más en producir, generar, acceder a ciertas riquezas, a vender estatus, porque a veces hay algunas personas que venden eso, ¿no? Claro, así es. Mira, eres un hombre de este tipo, necesitas ser como este tipo de hombre, por lo tanto este tipo de hombre necesita este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo siento que de alguna manera se ha complejizado un poco más las sociedades, ¿no? Antes no nos preocupábamos por pagar deudas, ¿no? No nos preocupábamos por ver qué era una tarjeta de crédito, no nos preocupábamos justamente por se nos está cayendo mal el pelo, ¿no? Tenemos que, no sé, por ejemplo, el tema de lentes, ¿no? O temas de cómo debe de ser un hombre, ¿no? Antes las sociedades eran muy chiquitas, ¿no? Había roles establecidos, sí, eran funcionales, había poquitas cosas, ¿no? Entonces, haciendo como una analogía a la cuestión sistémica, mientras más elementos tenga un sistema, suele ser más complejos y más problemas tienen, ¿no? Entonces yo siento que también en la medida, como tú lo dices, que cambiaron un poco las prioridades de los hombres, de las mujeres, y que se dejó de buscar el conocimiento, la iluminación, como el camino, lo deseable o el ideal de un hombre,
empezaron a sumarse más variables, fue ahí que se fue complejizando, ¿no? Ya tenemos, antes no era una preocupación como el miedo por perdernos algo que de repente es interesante, ahorita es como, híjole, me da como cierta duda que también se le están pasando ya en Guadalajara en el FanFest y ahorita yo estoy aquí pasándola mal, ¿no? Trabajando. O de repente hay personas que se sienten como extremadamente preocupados por ver cómo pagar al menos la cuenta de su tarjeta de crédito cuando antes no eran problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, han aumentado también el acceso a ciertas cosas, pero también lo costoso que implica acceder a todas esas cosas, claro, esos beneficios. Pinche mundial, ¿no? Nadie puede ir casi al estadio ya. Sí, entonces, pues imagínate, entonces yo siento, no sé ustedes, ¿no? Pero ese es como mi vistazo, al menos a lo que comentas, que siento yo que en la medida de que se ha complejizado un poco más la sociedad, ha habido varias etapas donde se han priorizado unas cosas sobre otras, ha dejado de perder sentido el conocimiento, ¿no? Porque no sé si ustedes noten, ¿no? Que las carreras que generan conocimiento ya son las menos pagadas, ¿no? Incluso, por ejemplo, ha habido estas estadísticas como de Administración de inteligencia artificial. Que sigan las pedradas, ¿cómo no? El futuro es hoy. No, por ejemplo, eso, ¿no? Cómo ha cambiado las prioridades, o sea, como los trabajos del futuro, ¿no? Es como inteligencia artificial, manejo de datos, y yo era lo que decía una amiga que estudia agronomía, ¿no? Ella es como la sección de reglas, estudia agronomía, ¿no? Un saludo, ¿no? Pero yo le decía, es que para que tenga sentido esos trabajos, uno debe de tener alimento, ¿no? Claro. O sea, entonces, si le dejamos prestar atención a cosas básicas que de repente ya se dan por hecho, como el tema de pues, quiénes van a cultivar nuestros alimentos, ¿no? Quiénes van a atender nuestros servicios básicos, ¿no? O quiénes van a estar transportándonos ante las ciudades. Usualmente son roles importantes. Usualmente son roles que a veces les corresponde a los hombres, ¿no? Entonces, yo siento, al menos no sé ustedes, al menos como mi vistazo es como se ha complejizado un poco las sociedades, se han desechado unas prioridades y se han sobrevalorado otras, ¿no? Al menos eso lo pienso. Pero aquí lo relevante sería pues qué tanto peso tiene para nosotros los hombres ese tipo de cambios, ¿no? Pues ustedes cómo lo hayan notado, por ejemplo, al momento en el que hayan pasado por diferentes etapas de la vida, que ustedes se hayan dado cuenta de incluso algunas cosas que antes no tenía tanto peso como lo está teniendo en este momento. Siento yo que se ha cambiado mucho, pero no sé ustedes qué opinan. Fíjate que justo ahorita lo que dijiste que se ha complejizado la sociedad, o nos hemos complejizado mejor los hombres de cierta forma, justo platicaba ahora en la mañana y voy a entrar un poco al sentido del mundial. O sea, no, digo, justo, o sea, al final es lo menos importante, lo más importante, ¿no? O sea, lo más importante es que Ronaldo gane. Es correcto, pero a lo que voy, o sea, y le decía, lo platicaba en la mañana ahí con mi pasante, o sea, y al final que ves como estas pinches imágenes de la gente súper desbordada y o sea, que 400,000 personas en el pinche Ángel de la Independencia y todo, o sea, y yo le decía al final en esta parte, y enfocándolo a la parte psicológica, el tema del sentido. O sea, al final de cuentas, el que tú encuentres un sentido, digamos, individual e importante, puedes generar como un colectivo importante de unión, pues, ¿no? Sí. Pero al final digo, es estar, ahorita estamos como en una pinche disonancia cognitiva, o sea, pues está el tema del mundial, pero obviamente es importante el tema a lo mejor de las madres buscadoras, que el país es una mierda en muchas cosas, pues, o sea, y al final de cuentas, o sea, en esa parte de complejidad de no tener como un sentido, no enfocar un sentido importante, ahora sí viendo desde una cuestión, o sea, la importancia de tener un sentido propio de vida, de objetivo, al final creo que esa es la cuestión que también se ha perdido, pues, ¿no? O sea, al final ahorita es enfocarte mucho en lo externo y el sentido ahorita que encuentra la gente, el pinche mundial y a lo mejor ves todo el mundo muy feliz y que no mames, pasándola a toda madre y dices, ay cabrón, ¿no? O sea, pero ya ves como las pinches conductas esas elevadas, ¿no? Haciendo sus desmadres, destruyendo cosas, entonces, o sea, es como decir, bueno, somos unos pinches simios, güey, ¿no? O sea, entonces esa poca regulación emocional, o sea, si juntas,
no, una desregularización emocional, pero obviamente pues ya lo llevas en euforia y se vuelve un desmadre, ¿no? O sea, entonces, pero sí creo, o lo llevo al punto del sentido de vida, pues, ¿no? Y que creo que al final de cuentas, en esta parte distractora, o del tema de vivir en un tema de simplemente todo el tiempo estar funcionando, pues obviamente en algún punto vas a colapsar y eso es lo que va a suceder, ¿no? Pues que, fíjate, creo que funcionar va en función de tener un sentido. O sea, tú, por ejemplo, esto tiene un sentido. O sea, funciona o se creó pues, para que tuviese un sentido. ¿Cuál? Pues el de que yo pueda hablar y me puedan escuchar, etcétera, etcétera. Yo, fíjate, Pero construir un sentido de vida, güey. Eso es lo que iba. Y esa iba a ser la pregunta aquí para el experto. ¿Qué hace que el ser humano vaya construyendo o tenga un sentido? Digo, culturalmente el famosísimo libro de El hombre en busca de sentido, hay un montón de cosas. Por ejemplo, ahorita que dabas el ejemplo del tema del mundial, que la gente lo está tomando como no sé, o sea, exactamente, ¿no? Y estás viendo lo peor, yo te decía hace rato, no manches, lo que pasó en Los Cabos, lo que pasó en Chihuahua, que gente exacerbada realmente, y lo entiendo por esa necesidad de sentido, y entonces pasa cualquier cosa y expresan de una forma, o sea, así, troglodita, sus emociones, ¿no? Y está pasando que, bueno, pues mueven los carros, la gente se asusta, el que va manejando, o simple y sencillamente, pues no tiene por qué pasar así, aceleran y están atropellando gente, ¿no? O sea, algo que debía haber sido, o debería ser, sí, un motivo para expresar emociones, pero no hay esa regulación o no hay ese límite que nos recuerde que, güey, está bien que te dé gusto, pero es pinche fútbol nada más, ¿no? Claro. O sea, eso no va a cambiar tu vida realmente. No se va a ir Sheinbaum. No le va a dar un sentido a tu vida, pues, o sea, mañana ya, se olvidó, se acabó, ¿no? Si ganaron o no ganaron, tú vas a seguir siendo la misma persona con los mismos problemas aquí adentro o como tú lo quieras ver, ganen o no ganen, si no atiendes el por qué, por así decirlo, del mundial. Te da más placer que gane la selección mexicana que el hecho de atender, como bien decía David, la disonancia cognitiva en la que estamos, estás viendo un problema o muchos problemas que están atacando a la sociedad o que se están presentando en el país en el que vives, en tu colonia, en tu misma casa, en tu sistema familiar. Y güey, tú estás más pendiente de que si gana México, ya te vas a sentir, pues ahora sí que también parte de eso, ¿no? Creo que hay ejemplos, por ejemplo, recuerdo lo poco que leí de Nelson Mandela cuando sale de la cárcel, de hecho hay película, pero está un libro, o muchos, hay un libro que se llama El Factor Humano, en donde te habla cómo él usó el Mundial de Rugby para unir, digamos, a la sociedad blanca y la sociedad de color que estaban en conflicto. Sale él como presidente o va para presidente de Sudáfrica y usa el Mundial de Rugby para unir a la sociedad, o sea, para realmente darle un sentido positivo, si es correcto decirlo así, para que la gente pues se olvidara, digamos, de las divisiones por un momento, y no nada más por un momento, sino empezaran entonces a caminar hacia el mismo objetivo que era construir Sudáfrica finalmente, ¿no? La Sudáfrica de color y la Sudáfrica blanca. Pero también se ha dado el ejemplo en otros países, con el Mundial, por ejemplo, Argentina, en el Mundial del 78, que más o menos la situación era muy similar, o sea, era caótica. Y bueno, se da el Mundial, ganan el Mundial y supuestamente, pues eso sirvió para unir al país argentino, a lo poco que sé de la historia, pues no, porque fueron campeones y al día siguiente, o mejor dicho, empezaron a salir a los años la información de que pues, cerca de las sedes pues había un lugar en donde torturaban personas, bla, 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 bla. Entonces, a lo que yo voy es con la pregunta con la que inicié, ¿cómo el ser humano puede ir construyendo el sentido? Yo soy una persona que cree en un Dios, que trato de profesar una religión, el cristianismo, digo, porque entiendo que no soy perfecto y no lo voy a hacer, pero sí, en mi caso he tratado de encontrar ahí un sentido o que me ayude a
darle sentido a la vida, ¿no? El otro día me preguntaba mi esposa, me decía, ¿tú tienes un sentido ya en la vida? Y le digo, sí, no es igual al que tenía hace 20 años, te soy sincero. Tenía otro sentido hace 20 años y va muy conectado con lo que acabas de decir, de la pregunta que te hice hace rato, ¿en qué momento cambió el chip? Bueno, puede ser que cuando la revolución industrial empezó a cambiar todo y empezó a hablarse más de capitalismo, yo no estoy en contra del capitalismo, soy sincero, estoy en contra de un capitalismo mal entendido que a lo mejor te vende la idea de que necesitas tener para hacer. A lo mejor hace 20 años, si me hubieras hecho esa pregunta o alguien me lo hubiera hecho, mi respuesta sería completamente distinta ahora, que me la acaba de hacer. Mi sentido total ahorita que le da a mi vida, pues es el ser el mejor papá para mi hija. He ido reconfigurando o he ido transformando el sentido de mi vida hacia un objetivo, ¿no? Y que yo lo encuentro hasta cierto punto para mí, ha sido saludable, porque cuando yo me hago mi comparación de lo que antes era y lo que soy ahora y el sentido que antes tenía mi vida y el que tiene ahora, hay mucha diferencia, sí, positiva y negativa, pero en el balance yo encuentro una diferencia positiva mayor ahora que a como la tenía antes, que a lo mejor antes iba mucho en función de eso, de ser funcional, de tener, de comprar, de mostrar, de aparentar, de ser X o Y, ¿no? Que creo que ha sido parte del problema por el cual ahora yo lo veo, la gente ya no sabe ni qué es. O sea, yo lo he hecho aquí en otros podcasts, ya no saben ni si son seres humanos, ya dicen si son perros, si son gatos, si son... Ya olvidémonos del sexo, eso ya pasó de moda, ya si eres hombre o eres mujer, eso ya quedó atrás. Ahora, si eres ser humano o no eres ser humano, eres un objeto o eres un extraterrestre. Entonces, está grave el asunto. Está sí, de gravedad desde mi punto de vista. O sea, el no saber quién eres. Y la realidad que se vende hoy es un sinsentido, Es ¿no? un sinsentido total. De cierta forma es, o sea, hacia dónde podemos ir construyendo un sentido. Y termino con esto. Y curiosamente, desde la arquitectura, que es lo que yo estudié, hay una frase de arquitectos, de muchos, que dicen que menos es más. O sea, lo simple es realmente complicado. Hoy la vida es bien simple, ¿verdad? O sea, la neta. Pero al mismo tiempo se ha vuelto tan compleja. Sí. O sea, es tan simple que tú lo decías, pues ahorita yo puedo ver qué están haciendo en el FanFest. ¿Ah? Así de sencillo. ¿Y eso de qué me sirve? Me puede servir para complicarme la vida por pensar que yo estoy aquí sentado y allá se la están pasando bien a Tom y yo aquí estoy sentado con un montón de problemas y no puedo estar allá. Güey, pero antes, o sea, para enterarte de lo que pasaba en otro estado, tenías que esperar un montón de tiempo, ¿no? Y tal parece que era mejor, o sea, que realmente ese tipo de vida sencilla era mejor que el tipo de vida sencilla que hoy estamos viviendo. Porque hoy te venden la idea de que, te digo, desde la arquitectura, desde un montón de cosas, te venden la idea de que no, entre menos, la palabra mamadora esa de aesthetic o X o Y, o sea, sí, o el minimalismo, que la verdad ni lo entendemos. Y hasta en los tragos, ¿qué tragos venden ahorita? ¿Cómo se llama, güey? O sea, ¿cuál es el nombre de los tragos de hoy en día? Tiburón un tiburón galáctico. Que por cierto nos aventamos uno todos, yo creo que antes de para estar hablando todo eso, pero está bien. Entonces, para mí está grave. ¿Por qué? Porque te digo, te han vendido un estilo de vida simple, que más bien es un estilo de vida sin sentido, ¿no? Que como antes lo simple que realmente era la vida, por así decirlo, te permitía sí tener un sentido. O sea, o te permitía sí, pues sí, eso, o sea, tener, mínimamente que no dudaras si eres un ser humano. ¿Sí me explico? Sí, justo. Al menos creo que justo, ¿no? Ante la hipercomunicación que estamos teniendo, yo digo, ¿no? Que
la información antes era como, bueno, hablo de antes como que fue un montón de años, ¿no? Pero entiendo que antes era la información que trascendía por nuestra vida era como un río, ¿no? En el cual nosotros decidíamos darnos un chapuzón de vez en cuando, incluso decir, pues, cuándo no. Claro. Y ahorita, pues, ese río, como que estuviéramos inundados todos, ¿no? Entonces abrimos el teléfono, ya tenemos como ciertas ideas de cómo debemos de ser de cierta forma nosotros, de cómo debería ser nuestra vida, de cómo debería ser nuestra casa, de cómo deberían ser las maneras en las cuales pensamos. Entonces, ante la abrumante como información que hay, pues justamente no hay como un propio sentido individual, al menos que se le da a la vida, ¿no? Y justo, al menos, creo que yo creo al menos que se ha confundido la idea de hacer y de ser, ¿no? Nos han vendido tanto de que para tener que ser necesitamos hacer muchas cosas o tener muchas cosas, ¿no? Pero justo cuando llegan, por ejemplo, situaciones vitales, te cuestionas un poco esa idea, ¿no? Es decir, como a veces entiendo que el dinero suele ser importante, pero a veces ante una enfermedad es lo menos importante que pudiéramos tener, ¿no? O por ejemplo, al momento de que nace un ser querido, por ejemplo, un hijo o una hija, pues ahí nos cuestionamos un poquito las cosas que tienen sentido a nuestro alrededor, ¿no? Entonces empezamos a construir en base a las cosas que estamos necesitando, ¿no? Y hay algo muy importante que justo al momento de que lo comentabas era como, pues a veces confundir un poquito como este placer inmediato con el placer a largo plazo, ¿no? Yo lo identifico de manera muy burda, es como muy diferente tener eh, sentirte lleno, a estar satisfecho, ¿no? O sea, llenarte con cualquier cosa, ¿no? Realmente, pero sentirte satisfecho con los alimentos que has tenido, con las cosas que tú realmente necesitabas y querías, es diferente, ¿no? Parte de necesidades muy diferentes, ¿no? Y hoy por hoy entiendo, hay como este hedonismo muy inmediato, ¿no? Queremos únicamente ver qué pudiéramos hacer de hoy para el día siguiente, qué más sigue, ¿no? Y así es como perpetuamente hemos estado únicamente llenando ese hoy día, hoy día, hoy día, y, y justo se ha vuelto como muy problemático. Hay como por ejemplo dos ideas que en esta semana estuvieron como revolviendo un poquito la cabeza, justo uniéndolo con el tema del conocimiento, ¿no? O sea, las personas ya no quieren leer tanto, o sea, es un problema. O sea, acceder a esa información a la par de que estamos muy comunicados, pero ya no queremos leer tanto, pero sí queremos tener los beneficios de como si tuviéramos la lectura, ¿no? Es decir, personas que de repente se muestran intentando leer o leyendo con esta faceta como teniendo libros cuando les interesa la idea que representa algo leyendo y no tanto el contenido con el cual va a transformar mi vida, ¿no? Entonces, justamente el sentido que tiene para las personas ya ha cambiado radicalmente. Entonces, yo siento al menos que las razones que nos dan vida, al menos para empezar, pues tenemos que estar vividos, ¿no? Realmente para empezar a valorar otras cosas que son importantes, ¿no? Si no fuera por Mandela y que tuviera que pasar por ese tipo de situaciones, se cuestiona con mucha profundidad la vida, ¿no? O Víctor Frank, por ejemplo, que tuvo que atravesar por momentos muy, o sea, Un poquito difícil. sí, un poquito difíciles, o sea, estuvo a punto de ser una hacer jabón. Muy bueno hacer jabón, Oye, lámpara. se acercó a la gripe masculina. Casi. Al sufrimiento que da la gripe masculina, un poquito. Sí, estaba dolor de cabeza masculino. Sí, Y todo lo que pidió Víctor Frankl, sí, exactamente. Entonces, pues ahí, pues hasta que no vivan ciertas cosas, yo siento que no, el sentido de vida para algunas personas poco o nada se puede manifestar, ¿no? Entonces, en la medida de que una persona vaya construyendo como sentido de vida, siento yo, que uno se va desprendiendo de esta idea de que tenemos que aliviar el malestar rápido, y dos, que tenemos que abandonar como esta idea de sentirme bien al inmediato, ¿no? Es decir, yo lo traslado un poquito más como este hedonismo a largo plazo, ¿no? Es decir, dicen por ahí, ¿no? La postura hedonista, que siempre tendemos al placer, al bienestar. Sí, claro. Y pues sí, o sea, realmente, ¿quién no disfruta pasarla bien, ¿no?
pero la idea es de que, qué tipo de hedonismo hemos tenido, ¿no? Uno a corto plazo, que justo en este caso solamente me centro en el placer, sin cuestionarme realmente si es un placer al menos de calidad, por así decirlo, y me empiezo a centrar más por la cantidad de aquellas cosas que me dan placer, ¿no? Entonces, un hedonismo a largo plazo implica pues, unos esfuerzos un poco más grandes, implica valorar otras cosas que quizá pasaban desapercibidos, y entonces ahí es cuando empiezan como a desbloquearse como algunas otras rutas de vida, ¿no? La pregunta al menos aquí sería, ¿no? Que, como en qué momentos sienten ustedes como que empezó a tener justamente sentido para ustedes la vida, ¿no? Que empezaron a priorizar cosas que quizá no valoraban antes, ¿no? No sé si en algún punto de su vida haya tenido más sentido su vida que otras veces. Como en qué momento, por ejemplo, tú decías el tema de tu hija, ¿no? Ah, son 2 contra 1, dos psicólogos. Vente, Juanito, no seas Pues si lo dejamos de tarea, ya puede llevamos ser. el tiempo ahí de... A ver si en el siguiente, ¿para cuándo puedes estar otra vez aquí? ¿Qué onda? Pues igual, jueves. Vámonos, ¿Siguiente jueves? Sí. Está bien. parte 2. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué momento le empezamos a tomar nosotros sentido en nuestra vida, no? Para todos, ¿eh? Todos la van a Todos a responder. Como contestar. que tengas 18 años, la vas a responder. Sí, a los 9 cuando me regalaron mi No, y sí, porque termino con esto. O sea, yo Sí. soy un creyente de esto. No eres la misma persona siempre. Entonces, es lógico que el sentido de la vida cambie. O sea, cambie de acuerdo a la etapa que vives, más no quiere decir que, ¿cómo lo puedo decir? Que te llegue como a... ¿Cómo trato de decir? O sea, no te va a transformar de tal manera que si, por así decirlo, antes creías, o mejor dicho, esto era una mesa de madera, mañana el sentido le va a dar otra cosa, entonces ya no va a ser una mesa de madera, ahora va a ser se va a transformar en una mesa de piedra, por decirlo así. ¿Sí? No sé si me está dando a entender o no. Yo, por ejemplo, sé que el sentido que a lo mejor Juanito de la vida tenga es distinto al mío, que a lo mejor coincidiría con Juanito, yo a mis 18 años, puede ser que coincidamos o no, porque también van a influir los factores del sistema familiar, de oye, ¿no? Entonces, yo creo y entiendo que sí, el sentido de la vida cambia, o sea, te va cambiando. A mí me cambió un momento es cuando fui papá, ya me estoy adelantando la tarea, pero hasta ahí lo dejo. Sí, antes de que se me olvide, ¿no? También, yo creo que también el sentido de la vida implica, o al menos aparece, cuando muchas cosas de tu vida han sido truncadas, ¿no? Es decir, eh, hay personas que dicen, bueno, cumpliendo las metas para mí tiene sentido, pero, ajá, pero realmente siento yo que ante la ausencia de consecución de metas, de objetivos, tus sentidos van a ser, tu sentido de vida va a ser el que siga guiando tu vida, ¿no? Es decir, hay personas que, por ejemplo, Nelson Mandela o justamente Víctor Frank, ahí qué cosas, metas, objetivos tenían en la vida, era pasarla, sobrevivir para el siguiente día prácticamente, ¿no? Pero incluso frente a esa supervivencia la transformaron justamente con el sentido de vida como qué tipo de persona quiero ser frente a esta cita, ¿no? Entonces, parte incluso yo creo que la chamba es como el tipo de persona que he transformado para seguir al menos fomentando esa ruta, esas vías de vida, ¿no? O sea, porque entiendo que la idea no es que seas cualquier tipo de papá, sí, ¿no? Claro, Sino es que correcto, seas un papá sí, de cierto tipo, entonces ahí está como eh, eh, la ruta al menos de vida, ¿no? Y de que a pesar de que no se lleguen a los objetivos del día de hoy, pues sabes que el día de mañana está ahí todavía tu camino y de frecuentarlo te llena de vitalidad, ¿no? Entonces yo siento que ante la ausencia de objetivos, el sentido de vida va a seguir ahí, ¿no? Pero vale la pena como explorar cuál es esa brújula que nosotros tenemos. Total, ¿no? Y explorarlo y tenerlo ante tanto distractor, ¿no? Porque al final creo que el reto del hoy es poderlo generar ante tanto distractor. O sea, que creo yo que un poco, hablando de la parte histórica, o sea, creo que al final antes es como, ok, el ser humano tenía más este contacto del sentido, en el sentido, vale mucha palabra del sentido, pero lo voy a decir, o sea, porque al final
sus sentidos estaban activos en todo, ¿no? Tenía este tema de la contemplación, tenía esta parte, a lo mejor si era en esos trabajos antiguos o algo de ser panadero, pues tenía esta parte de contactar la parte de la masa, estaba, o sea, estaba al 100% enfocado y centrado en lo que era, ¿no? Si araba la tierra, estaba 100% enfocado, o sea, entonces no existía tanto que al final encontraste el sentido de decir, bueno, si voy a ser campesino, voy a ser el mejor campesino y sobre esto le vas dando un sentido, vas encontrando ese sentido igual, ¿no? Si vas a ser panadero, el mejor panadero, pero vas teniendo como ese sentido, ¿no? Entonces, de cierta forma, creo que es mucho la ruta que se ha explorado y que a lo mejor en el anterior, digo, por eso hacía un desfogue o tenía estas actividades donde a lo mejor sus complejidades mentales y emocionales no eran tan abruptas como existen hoy en día. Y creo que a lo mejor hoy el reto que tenemos como hombres, pues es esa parte de poder pausar y poder concientizar del cómo estoy, o sea, cómo me siento, cómo estuvo mi día, cuál fue el sentido de mi día, a lo mejor si lo estructuré o no lo estructuré. Y creo que para mí sería el reto, pero me gusta la tarea para el siguiente jueves. Pues aquí nos vemos. Vámonos. Vámonos. Nos vemos, banda.